comenzamos con la transmisión. Muy buenos días con todos y todas. Quisiera presentarles brevemente este diálogo sobre las nuevas biotecnologías. El Consorcio Agroecológico Peruano ha considerado conveniente hacer este seminario por considerar que es necesario un nivel de esclarecimiento sobre las nuevas biotecnologías que se vienen desarrollando a nivel mundial y cómo estas están generando implicancias a nivel ambiental, a nivel de la biodiversidad, a nivel de la solución de los diferentes problemas que necesitamos. En ese sentido, hemos invitado a destacados especialistas, ¿no? Nos van a acompañar en esta jornada la doctora Mónica Messmer, del Instituto de Investigación para la Agricultura Ecológica de Suiza. También nos va a acompañar David Castro, pertenece al Ministerio del Ambiente y es coordinador del Grupo Técnico de Bioseguridad de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Y también vamos a tener al doctor Santiago Pastor, es investigador de RENACIT, es profesor en la Universidad Científica del Sur y es un destacado consultor en los temas de bioseguridad de recursos genéticos. Vamos a tener a estos tres invitados especialistas, conocedores del tema, que nos van a permitir esclarecer los aspectos técnicos, científicos relacionados a las nuevas biotecnologías. Y en este marco, el Consorcio Agroecológico Peruano está tratando de generar un esclarecimiento para que podamos entender la dimensión de estas tecnologías y cómo éstas podrían tener implicancias a nuestra biodiversidad. Estamos también a la espera de la promulgación de la ampliación de la moratoria. Esperamos que después de un debate intenso que hemos tenido respecto a la importancia de la ampliación de la moratoria, podamos, pues, el gobierno promulgue y podamos empezar a trabajar en los aspectos que se han indicado a detalle con respecto a fortalecer las capacidades del país para poder valorar económicamente, socialmente nuestros recursos de la biodiversidad. En ese sentido, voy a dejar la palabra a Patricia, que va a ser nuestra moderadora de este importante seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Un agradecimiento especial a todo ese equipo del Consorcio Agroecológico del Perú que ha apoyado a esta iniciativa de realizarse el día de hoy, cerrando con broche de oro un año 2020 muy intenso, con muchos desafíos en varios aspectos de la vida, y no menos es el tema de los alimentos. Entonces, el consorcio, en vista del contexto de la discusión, de la promulgación, de la moratoria por los OVMs, vio por conveniente realizar esta actividad para poder conocer y familiarizarnos con estas nuevas tecnologías que están en plena discusión y debate, no solo en el Perú, sino también a nivel mundial. Tenemos la contribución hoy en día de la doctora Mónica Messmer, una brillante científica que lidera estos temas en la Unión Europea. Como bien ha dicho Luis, ella trabaja para el FIBEL, el Centro de Investigación para la Agricultura Ecológica, que está en Zúrich, y es un miembro muy importante de IFOAM, Organics International, la organización también para la cual yo trabajo. Y en esa red de cooperación que tenemos como movimiento mundial, tenemos la posibilidad de podernos nutrir, intercambiar, exponer nuestras ideas y poder arribar a recomendaciones y conclusiones que nos ayuden a avanzar en el debate y traer ideas concretas que nos permitan fortalecer la sostenibilidad en los sistemas alimentarios. Estoy hablando despacio para quienes me conocen, porque hay una traducción simultánea para la doctora en este momento, y también les voy a pedir a todos los que tomen la palabra en algún momento lo hagan en forma pausada para permitir la interpretación de mejor manera.
También quiero, antes de comenzar con la doctora, anunciar a los que nos escuchan, la doctora va a hacer su presentación en inglés. Hay un botoncito que es como un mundito, ¿no? Como el símbolo de América TV, que está en la barra inferior de sus pantallas, y haciendo clic ahí pueden ingresar a la interpretación en español. Cuando nosotros estemos hablando en español, la doctora va a estar escuchando en la versión en inglés. Entonces, por eso es muy importante ustedes ahí que conecten cuando está en inglés para la interpretación en español y se desconecten cuando estemos hablando en español para que puedan recibir el audio original en español sin ninguna dificultad. El que quiera seguir manteniéndolo en inglés lo puede hacer, eso ya depende de cada uno. El evento va a ser bastante estricto con el tiempo. Les voy a pedir a todos los que tomen la palabra que tengan mucho cuidado con el tiempo asignado para poder permitir al intercambio en forma posterior a las ideas expuestas. Agradecerles a todos su presencia, que yo sé que el final del año siempre es agotador, uno ya está cansado, uno quiere irse con la familia a descansar y bueno, justamente antes de irnos a ese merecido descanso tenemos esta actividad que muy gentilmente ha sido coordinado en colaboración con el FIBEL y el Consorcio Agroecológico del Perú. Sin más, entonces, les presento oficialmente a la doctora Mónica Messmer. La doctora Mónica Messmer es una experta en temas de mejoramiento vegetal. Ha estudiado en la Universidad de Hohenheim, en Alemania. Ella ha hecho su especialidad en mejoramiento genético orgánico. Tiene ya alrededor de 11 años trabajando para el FIBEL. Coordina una serie de iniciativas en la Unión Europea relacionado a estos temas. Hay un proyecto muy importante que se viene desarrollando, que es el LiveSeed, que también para quienes quieran conocer, puedan entrar, conocer en la página web mayor información al respecto. Y han estado muy activos trabajando con la membresía de IFOAM en Europa en estos temas que están también en el debate y en la agenda técnica y política de la comunidad. Bien, doctora Mónica, bienvenida. Tiene usted 20 minutos para su presentación y estamos atentos a su contribución. Adelante. Su micrófono, doctora. Ahí está. Okay. Yes. Thank you very much for the invitation and the kind introduction. And I hope to give you a short overview of the new breeding technologies, specifically on genome editing, which is heavily discussed at the moment also in Europe. And just to list here, these are the different breeding technologies that are under discussion and had been debated since more than 10 years, how to, if they are belong to gene technology or not, and especially now for the part of CRISPR-Cas and the genome editing, it has been decided in July 2018 that this will be called under as a GMO in the European Union. Therefore, I would like to concentrate on the technique or the methodology, how this is working. There are different techniques that all more or less do the same. That's called under genome editing. One of the first one was so-called zinc finger nucleases, or the TALEN technique, but since the discovery of CRISPR, now everybody is talking about CRISPR-Cas, and that was a recent innovation in 2012 when it was decided, and just the principle of all these techniques are the same. It is about recognizing or identifying a region that is responsible for a specific gene or the gene of interest. And then when we have this gene, then we want to change that. That means we use some scissors to cut the gene out.
And that is the main principle of all these techniques, that we have at a very specific sequence of the DNA, that the DNA will cut at a given region that we can decide it by the scientist. And the precondition that we can use this technique is that we really know the gene that we are interested in and that we know the sequence of this gene. And it has also been described as genome editing, that it's like you first search for the gene, then you cut the gene, and then you repair it. Or you can also make a so-called cut and paste principle, that you cut out what is defect and put in there. So if you have, for example, on one side, a plant that is sick, and you know the gene that is responsible for the susceptibility, you cut out that specific gene or the specific small sequence and replace it by a sequence that makes the plant healthy again. And as I said, CRISPR-Cas has been recently discovered by the two women who got this year the Nobel Prize. That's Emmanuel Carpenter and Jennifer Doudna, that have been working on it. And I think the most important thing that they have discovered is that this CRISPR-Cas actually comes in nature of bacteria, and it's a kind of immune system of the bacteria to how they can identify viruses in the bacteria and defeat them. So the CRISPR-Cas is so has two parts of it, and they can recognize certain regions in the genome where they it's adapting. That's the CRISPR region, and the Cas9, that is actually the scissor that is doing the cut of the DNA. And the small regions that are found everywhere in the genome, and to identify where to align and where to cut, it's a very short sequence of about 20 bases of RNA. And with this 20 bases, that's more or less unique in the whole genome, it can be precisely directed where the cut will happen. And the most important about this this CRISPR-Cas is that this mechanism that they found in bacteria is actually universal in humans, animals, but also plants. So it works in all the organisms that are living on Earth. And this small sequence of 22 bases are the one to find the location, so that it's a very simple cut. And what is also quite important, that you can, for example, if you have a plant like a tetraploid plant who has 4 different alleles of the same gene, you can change all the alleles at the same time with one procedure of this CRISPR-Cas methodology. The methodology itself it's very cheap. It doesn't need a lot of infrastructure. And it also the way how to treat it, to put the CRISPR-Cas into bacteria can be done on different ways. And that also means that not only big companies can work with the technique, but also universities or small startup can work on that topic. And so that it can be widely used, and because it has so much potential, I've just showed here the number of publications since it was first developed. The blue one is on CRISPR-Cas. You see that the number of publications have been erased dramatically, and also the companies that working this, that make, for example, CRISPR-Cas available, but also the number of universities and institutes and companies that are asking for specific CRISPR-Cas. So nowadays it's possible, if you know a gene that you want to change, you can order it by the company who producing this technique to get the right sequence of this 20 bases, so that the cut can be done, and then it can be used to repair a gene or to make or to introduce a mutation at the gene that you're interested. And in total, there are actually 3
there are several applications, but the most common one that is actually what is called under gene editing are the first two ones. The one is that you just know that there is a gene and you want to make that some mutation happen in this gene, then you do this cut. So you just enter the CRISPR-Cas without any template, and it makes sure that the DNA is cut at this position, and then the bases will be replaced, and by chance there also will some errors occurring, so that you will have some mutation at this gene of interest. That is the first and easiest part, how to apply it. The second way, the second type is that you also introduce a cut, but at the same time you provide a template, so that the way how the bases are replaced depends on your template. So you can really make sure that the repair mechanism is using that nucleotides that you would like to have. So that's usually a small number of nucleotides, like let's say maybe 10 different bases that will be repaired, and that can make a whole difference for the trait that you're looking at. And then the third part would be again that you cut at a certain place, but that you not only have a template, but you can insert totally new gene. So a whole sequence or even several genes can be inserted. So that would actually be a methodology where you can use CRISPR-Cas to do transgenic plants when it comes from different organism, or cisgenic plants if the gene that is inserted comes from a related organism. And that is the so-called type 3 of these mechanisms. When it now comes to the regulation, there's also other types that you could use. One of it that you can use CRISPR-Cas not only to change the DNA sequence, but you can also change the regulation of the gene to make sure if when the gene will be expressed and in which quantity it will be expressed. And you can also use it to silence a gene, so that the gene is no longer expressed, and you can, in this way, you can make sure that a certain trait is not expressed. And then there's the last way, that is the so-called gene drive. That is when you have using CRISPR-Cas to introduce a mechanism where all the changes that you invoke will be on both chromosomes, and to make sure that when you have progenies, that most of the progenies will have the same gene. So it's kind of an egoistic gene that will multiply itself, and it will actually rule out the law of Mendel of inheritance, and that also will have a large impact on the evolution of plant population or of any populations. And just to give an example, that has been, for example, discussed, studied on Drosophila flies. These are very small flies, and they have changed the red eye with the normal eye color, and then if you use the gene drive and you cross it, then you don't have 50% red eye and 50% normal eyes, but you can make sure that 90% of the progeny have the red eye. So with this method you can really eliminate it, and this is, for example, discussed to eliminate malaria when you make distort the fertility, the male fertility of malaria flies, and it has also been discussed for several other pathogens of human to eradicate the pathogen itself. And there are different ways how to transfer and to make this change happen into the plant. As this CRISPR-Cas, it's a small plasmid, it's a very small product that can
be ordered in the lab or can be produced in the lab. But then you still have to put it into the cell that it can become active, and that could be done different ways. On one side, you can use electrotranspiration of protoplasm, that's isolated cells, but you can also use an agrobacterium to enter it into callus culture or cotyledon or hairy root cultures. You can also use viruses as a vector of it, or you can do so-called agroinfiltration. That means you have the construct of the CRISPR-Cas together in a solution, and then it will be absorbed by the plant. Or you still could do, and that was done at the beginning, introduce it into the cell by particle bombardment. And just to show you an example, there was, for example, proven to find out what are the different genes that made out of a tomato, domesticated tomato. And so they could, for example, change one gene of the tomato, and that gene that evokes that small wild tomato becomes a larger fruit tomato, and they could see how many alleles they're adding, and with the more alleles they're adding, the bigger the tomato will be. And this methodology of genome editing is also propagated quite a lot to say that with a wild plant, you can speed up the domestication process just by introducing a few genes that are important for the domestication, like, for example, the free threshing ability of cereals, or the fruit size, like here in the tomato. Here I've listed some of the examples where it has already been applied. And as you see, it has been applied in a quite big number of crops. The first part have been done on main crops, but it's also now heavily more widely used also in smaller crops, because the technique, it's quite simple and also quite cheap to apply that. And changes that have been done so far have been, for example, changes in the composition, for example, the starch composition of maize or wheat. We have also changes in the earliness of the plants. And there's also quite some changes to have resistance genes that are introduced, like the virus resistance in pepper, or Xanthomonas resistance in rice. And there's also some risk involved in the new techniques, and and also the perception of the risk is quite different. So we cannot say that it's only the technique, but it also depends quite a lot on the crop that you're using, but also on the trait that you're going to change, and also which way of how deep, how intensive the changes is that you're doing with the methodology. And CRISPR-Cas itself is a tool where you can do many different changes, as I've showed before, from small changes on the DNA by just maybe changing one base pair, up to changes in the gene expression and gene regulation, but also can go up to gene drive, where you could eliminate whole populations. And therefore, of course, the risk depends very much on how you're using the technique. And then when we're talking about gene editing, which indeed would only be the point mutations of the genome, there the risks that has been identified so far is that there might be some off-target effects, that you also could have some changes in regions that are not, that you wouldn't like to have. And there have been some studies that show that compared to chemical mutation breeding, the risks are much lower, as it's really very specific. And of course, you never can, but you always have some side effects that you cannot avoid, and might have
some leftover risk that appears. When you work on the gene regulation, the risk might be much higher because we do not yet understand so much about all the feedback loops of gene regulation. This is a matter of at the edge of science. At the moment, and therefore we don't know if in the expression of some other genes. And of course, if we talk about gene drive, that will have a very big effect, as you could possibly eradicate the whole population. And as we all know in ecology, that all species have a certain effect. So if we eat insects, we also who are living on the insects, as all the organisms are interrelated with each other. There's also some other risks that we could see from the organic sector, that that the technique could also be used just to control or to recover the symptoms of a bad agricultural practice. Like if we have a lot of monoculture, if we're applying BT on very large areas, that we then just try to find another gene to solve the problem, but we might not starting to do new courses. Like for example, now with there's a new disease on banana with Fusarium resistance, and now you could find a gene that makes it more resistant, but then in the long run, it will also lead to the situation that all the bananas on the world are having the same genetic background, and crossbreeding will not be done on crops that have a longer duration and where the breeding is more complicated. For the organic sector, it's also quite important how to control the technique and how to trace the technique. This will be much more difficult to do this, and we also fear that these techniques, if they're applied in plant breeding, also will result in a lot of patents, and the patent will prohibit that other breeders can use release cultivars for further breeding, which is a big importance, especially in Europe, where we have the plant protection, plant variety protection that allows the breeder to use all released varieties, even of the competitive companies, so that everybody can really participate on the breeding gain. As I said at the beginning, there has been big discussion how to regulate the different techniques. There has still not been solved on the European level. It has just been solved by the European Court of Justice. There was one question how to do genome editing, that was also called site-directed mutagenesis. As in the European regulation, it said that mutagenesis is part of genetic engineering, but is excluded from the GMO regulation. And then there was a question, is this also true for the new ones or not? And the European Court of Justice has actually decided that this is a new way of mutation breeding, and therefore we cannot assume that it's safe because it is new. And therefore it should be under the GMO regulation. That means it needs to be registered for release. It also means that it needs to be disclosed which changes have been made. And also the products and the end products need to be declared as GMO. And moreover, also, although in the European Union, we have at the moment 27 member states, it would be allowed to cultivate GMO. We have this so-called opt-out rule that allows the individual member states of the European Union to decide on themselves if they allow GMO or not. At the moment, we have only GMO cultivation of BT maize in Spain. That's the only country. And we have 18 member states that have
said that they do not like to grow GMO at the moment. And this caused a lot of disturbances among scientists and seed companies, and there's now a big movement on the way and a reconsideration to change the GMO regulation in general and to see that gene modification might get outside the GMO regulation. So this is still a process undergoing. There are public consultation on that, and we expect that maybe the next 2 to 5 years there might be a decision on that regulation. And the biggest part that is discussed on this is, and what is different to the United States, is that in Europe it's not only the product that is assessed in the GMO regulation, but it's the process and the product. And based on the process, it is a clear genetic engineering. And now there is also quite some discussion to say if we cannot use the same procedure like in the US and only look at the product, and if you can't differentiate the product from the product that could have naturally appeared by natural mutation, there should be no specific regulation. And there is also a special approach in Canada where it said it will be a case-by-case scenario where they look what crop and which trait has been changed, and then they will decide. Canada was also the only country where they have a specific regulation for cultivars that were developed by chemical mutation breeding. In Norway, it's presently discussed if besides the risk assessment, they also want to assess what is the benefit for the society in order to see if they want to allow GMO or not, but this is still under discussion. And in China, where probably most of the genetic engineering and gene editing is done, has not yet regulated and how they want to deal with it. I've just have some more slides. This is again the different classification, as I told you before, between the normal double DNA cut and the one where you have a template. And the genome editing free would be the one where you really insert larger pieces. And so on European side, they really try to have type 1 and type 2 should be excluded from the GMO. That is what is debated, whereas the type 3, where we really insert other DNA, it should be regulated. And then there's still a discussion, how is it if the gene comes from a related species, if this should be regulated or not. So this is quite heavy debate at the moment. And yeah, and it will be, what is quite difficult is to trace that genome editing. So at the moment, all products that come from genome editing and, for example, imported in the European Union, they need to be declared as GMO. But the problem is that the companies, they have no detection method how to identify if CRISPR-Cas has been applied. And until now, you can only detect the changes if you know what has been changed. And if this is not given, then it will be very difficult. And maybe just to the later part, it's there are different reasons why the new breeding techniques are not so much embraced by the organic sector. That is on one side the precautionist principle based related to the risk aspect, but it's also related to some ethical criteria, as it is that among the organic plant breeders, it has been decided that the integrity of the cell and the genome should not be disturbed by technical intervention below the cell level, and that also the specific mode of reproduction should be maintained, and also that there should be no patenting. And
And so it's very important that also the process of breeding should be in compliance with the principle of organic agriculture that are defined by the IFOAM organization, that is the health, ecology, justice and care. And just to show you, there have been a position paper of the IFOAM International on compliance of different breeding techniques, where they have put in the different aspects, as I just mentioned, the ethical aspects, but also social aspects, where they have listed all potential breeding techniques and that this would be allowed in organic agriculture based on this of IFOAM. And these are just the main criteria I've already showed you. That is just for your information if you want to look at documentation a bit later on. I just want to stress here also that we have developed a dossier on breeding techniques, including the new techniques. And this has also been translated in Spanish and is available for free download under the Feeble shop. And here it's just different position of the European Consortium of Organic Plant Breeding, ÖkoBB, the IFOAM, as I already said, and under the different positions that you can also read based on the link that I've provided. And here I just wanted to list some of the European projects that are related and work on breeding, organic plant breeding, and as mentioned by Patricia before, we are at the moment, I'm responsible for the scientific coordination of LiveSeed. That's a huge European project of 50 partners trying to boost organic seed and organic plant breeding in Europe. And with this, I would like to thank your attention. Thanks a lot. Thank you very much, Mónica, for your presentation. Amigos que nos escuchan de la audiencia, la presentación se puso en español en un relativo corto tiempo. La doctora dio una base sobre esto, la revisé. Igual por ahí hay algunos términos que no se ajustan perfectamente en términos científicos, las disculpas del caso, pero bueno, creo que da una idea y una ayuda. La idea era tener la ayuda visual a la interpretación, porque es un tema bastante técnico y bastante complejo. Y bueno, para decirles también que este evento está siendo transmitido en vivo en Facebook y por de la RAA y de la CAP, y por la noche va a estar en el canal de YouTube de la CAP. Entonces, me olvidó de poner mi cámara. Entonces, con esto damos por terminada la contribución de la doctora. Yo quería resaltar entre la abundante información que nos ha brindado, el tema sobre los riesgos, ¿no? Cuando hablamos y queremos aprender un poco de qué es esta tecnología, cómo funciona, sin ser científicos, expertos, pero sí sabiendo más sobre el tópico, el tema que nos lleva a debatirlo en espacios públicos que tienen que construir políticas públicas que apoyen la ciencia y la investigación, pero la ciencia y la investigación que realmente dé beneficios a la sociedad. Y es muy interesante lo que nos ha traído Mónica Messmer, porque nos habla de que los riesgos se evalúan no solo por la técnica en sí misma, sino cómo se aplica esa en los cultivos, qué características queremos cambiar, qué tan intenso, ¿no? Qué tan fuerte es este cambio que estamos provocando. Y el hecho de ese aspecto que ella mencionó de la trazabilidad en el sector y el movimiento orgánico es muy importante, evaluar esos aspectos de la trazabilidad, y aún existe mucho por trabajar para poder realmente detectar estas modificaciones a nivel de edición de genoma, que es uno de los desafíos que se presenta con esta tecnología. Y muy interesante también, y rescato algo que ella mencionó y que tiene que ver mucho con el último dibujo tan bonito que puso, donde alguien quizás sin un mayor análisis pueda ver una semilla como tal, hasta como un insumo, ni siquiera como una fuente de vida. Y para aquellos que trabajan con esos procesos de vida, con el cultivo, con el cuidado de los ecosistemas, con la gestión de los territorios y el paisaje, vemos más que un insumo, ¿no? que un acúmulo de genes
que van a dar una característica deseada, o eliminar expresiones que no queremos que se expresen. Vemos realmente la sostenibilidad, ¿no? El poder replicar la vida en todas sus expresiones. Y este manejo, ese enfoque de tener esa visión amplia de manejo de ecosistemas, nos lleva a la pregunta, ¿no? Si realmente las características que estamos modificando en ese pool de genes, ¿no? En esa combinación que hay, que nos ha mostrado la doctora, no está resuelta de alguna manera con las soluciones agroecológicas que el movimiento brinda. Muchas de estas resistencias a plagas o enfermedades, de estas fortalezas de los cultivos y las plantas para afrontar estrés hídrico, ¿no? Situaciones extremas que nos presenta el desafío de cambio climático. ¿Qué tan necesario es tener determinadas sustancias en un fruto que normalmente no lo tendría si nosotros estamos consumiendo una dieta diversificada, ¿no? Entonces, todas esas preguntas nos llevan también a realmente decir, ¿no? ¿Por qué y para qué una tecnología que todavía quizás requiera mayor análisis y expresión? Hay algo muy interesante que yo leía al respecto sobre estos temas, que en el mundo empresarial se rige mucho, ¿no? Que para que tengas éxito tienes que tratar de trabajar 3 elementos, que sea rápido, barato y bueno, y que normalmente es muy difícil conseguir esas 3 cosas juntas, o es rápido y barato y no es bueno, o es bueno y barato y no es rápido, y así podemos combinarlo, pero entonces analizar también esas tecnologías, realmente si estamos cumpliendo con estas 3 cualidades que buscamos, ¿no? Para beneficio no solo de los agricultores como usuarios de esta tecnología o los científicos, sino también para todas las sociedades en conjunto que hoy en día con la planeta lo necesitamos. Yo quería dar lugar al siguiente panelista, porque en realidad tenemos expertos en estos temas, especialistas que trabajan en estos temas. Y el siguiente en el programa es el biólogo David Castro. David Castro es biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene 10 años de experiencia en regulación de la biotecnología, los OVMs y la bioseguridad. Es coordinador del Grupo Técnico de Bioseguridad de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Él también se reconoce y se presenta como divulgador científico. Entonces, David nos va a comentar sobre la presentación. Muchas gracias, David, por tu participación. Y bueno, tienes 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Patricia, por la presentación y al Consorcio Agroecológico, a IFOAM, por la invitación a este conversatorio. La presentación de la doctora Mesmer, verdad, muy clara, nos da un panorama muy amplio de cómo esta nueva tecnología, bueno, que ya tiene algunos años, empieza a abrirse camino dentro de diferentes países, ¿no? Y cómo las regulaciones tienen que adecuarse a los desarrollos y a los productos que están generándose en la actualidad, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, tengo unas 3 láminas para ayudarme en la exposición de este tema. Se aprecia mi pantalla, ¿cierto? Sí, David, se ve bien, gracias. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si los productos de las nuevas herramientas biotecnológicas son o no son organismos biomodificados u OEMs. ¿Y por qué es importante responder esta pregunta? Porque de acuerdo a nuestras regulaciones, tanto la ley 27104, la ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología, una ley que es bastante antigua porque es del año 99 y requiere urgentemente una actualización, y la ley de moratoria, que actualmente está, digamos, fue aprobado por el Congreso una ampliación hasta el año 2035, regulan o restringen el uso de OVMs. Entonces es importante definir qué son los OVMs porque es lo que finalmente va a marcar la cancha en cuanto a los aspectos regulatorios. Entonces, de acuerdo al protocolo de Cartagena, la definición que establece el protocolo de Cartagena y que está asimilada en nuestra normativa nacional, tanto en la ley 27104 como la moratoria, y las regulaciones complementarias a estas normas,
define, digamos, a los OVMs como organismo vivo con una nueva combinación de material genético obtenido a través de la biotecnología moderna. Entonces vemos que la definición de OVM abarca tanto al producto, al organismo vivo con esta nueva combinación de material genético, como al proceso, a través de la biotecnología moderna, ¿no? Entonces tiene estos dos componentes. En algunas normativas de otros países solamente se enfoca la regulación hacia el producto. Y en otros países, como por ejemplo en la Unión Europea, se enfoca más hacia el proceso, ¿no? En cambio, la definición de Cartagena abarca estos dos aspectos. Y es biotecnología moderna, porque finalmente es el proceso a través del cual se desarrollan los OVMs. Cartagena también lo define y eso también está incluido en nuestra normativa, que son las técnicas in vitro de ácido nucleico, por ejemplo, aislar genes, genético, hacer modificaciones, hacer ligaciones con otros genes de otras especies, que es lo que llamamos el ADN recombinante, incorporarlo de repente en plásmidos o en vectores génicos para poder transferirlo al organismo que queremos modificar, ¿no? También puede ser considerado como OVM cuando hay inyección directa de ácidos nucleicos en células u orgánulos, ¿no? Digamos, los OVMs que tenemos desarrollados actualmente están basadas en estas herramientas del ADN recombinante. Pero también OVM se considera cuando hay fusión de células que, digamos, no pertenecen a la misma familia taxonómica, ¿no? Es un poco más difícil desarrollar organismos bajo esta tecnología de fusión de células o de protoplastos, porque obviamente hay diferentes cargas a nivel genético, y finalmente no pueden darse muchos veces organismos viables por esta, digamos, esta fusión de células de dos especies diferentes, ¿no? Entonces, tenemos en la actualidad básicamente basados en el ADN recombinante. Entonces, pero cuando nos referimos a estas nuevas herramientas de biotecnología, hay que tener en consideración algo, ¿no? ¿En qué se basa estas nuevas herramientas? Las células de los eucariotas, de los seres humanos, de las plantas, de los animales, de los hongos, o sea, los organismos con núcleo, tienen un mecanismo que les permite reparar los errores o el daño al cual puede estar expuesto el ADN, su material genético. Por ejemplo, la radiación solar, tiene rayos ultravioleta, pueden dañar el ADN. Los contaminantes, que muchas veces producen radicales libres, también pueden dañar el ADN y romper estas hebras de información genética. Entonces, estas células tienen un mecanismo para reparar esas rupturas, esos cortes, esos daños en el ADN. Y pueden ser a través de dos herramientas. Una puede ser a través de la unión de extremos no homólogos, que básicamente es pegar el corte, así sin más. Pero a través de esta herramienta se corre el riesgo de que pueda perderse algo de información, de lesiones, o puede insertarse algunos nucleótidos de manera aleatoria, que serían inserciones. Tanto las inserciones como las deleciones pueden provocar un cambio en la lectura del gen, lo que puede llevar, por ejemplo, a que este gen se inactive y la proteína no llegue a expresarse, digamos un silenciamiento, o que la proteína pueda modificarse y generar otra que sea muy diferente, ¿no? Normalmente se emplea esto para apagar genes, el knockout. Pero también existe otro mecanismo de reparación del ADN que se basa en una que está dirigida por homología. Digamos que se utiliza una secuencia de ADN molde, que puede ser, por ejemplo, el cromosoma complementario, porque muchos de los organismos estamos, digamos, conformados por material genético que viene del padre y de la madre, diploides. Otros organismos pueden ser tetraploides, digamos, tienen 4 copias de su genoma, otro hexaploides, etcétera, ¿no? Entonces siempre puede haber una copia de respaldo que permite reparar adecuadamente ese error. Entonces, si utilizamos un ADN molde, podemos corregir correctamente este daño, ¿no? Estos son los mecanismos de reparación del ADN, que están, digamos, forman parte de la fisiología celular. Entonces, ¿qué hacen estas nuevas herramientas biotecnológicas? Simplemente aprovechar este mecanismo utilizando enzimas que cortan en lugares específicos del ADN. La doctora Messmer explicó muchas de estas herramientas como el TALEN, los dedos de zinc, y actualmente, por ser una herramienta mucho más sencilla de utilizar, mucho más versátil, el CRISPR-Cas. Entonces lo que hace es inducir estos cortes, pero de manera dirigida. Por eso se le llama nucleasas sitio-dirigidas. Es básicamente el nombre que abarca todas estas herramientas de edición genética. Y como vimos en este cuadro, digamos, de los mecanismos de reparación del ADN, lo que puede haber es, digamos, un corte y una ligación, un pegado automático, digamos, una unión por extremos no homólogos,
lo que puede provocar es que haya mutaciones aleatorias que pueden generar inserciones o deleciones de nucleótidos, lo que a la larga llegue a la inactivación del gen, ¿no? Se puede apagar el gen. Tenemos también, podemos utilizar moléculas de ADN que sirvan como molde para hacer esta reparación. Entonces, esto es lo que llamamos precisamente como edición genética, porque podemos hacer cambios de unos cuantos nucleótidos para conferirle una característica deseada al organismo. Por ejemplo, nosotros con nuestra gran biodiversidad tenemos muchos genes de resistencia que están presentes en los parientes silvestres, dentro de la agrobiodiversidad, pero no están presentes, por ejemplo, en las variedades comerciales. Entonces, simplemente lo que se puede hacer, y hoy en día con la secuenciación de ADN que ha bajado considerablemente los costos, podemos identificar los genes tanto en las variedades comerciales como en la agrobiodiversidad y hacer estos reemplazos. Y otra de las herramientas en la que se puede usar esta tecnología es para insertar genes, ¿no? Insertar genes que puede ser de la misma especie, que puede ser de otra especie, que puede ser ADN recombinante, etc. Entonces, hay cierta claridad, de alguna manera, desde el punto de vista regulatorio, de que el tipo 1 de edición genética o de estos mecanismos de nucleasa citodirigidas no serían OVM, ¿no? Porque acá no hay introducción, no hay inyección directa de ácidos nucleicos, no hay ADN recombinante. Y la del tipo 3 claramente sí es un OVM. ¿Por qué? Porque hay inserción de ácidos nucleicos, que puede ser ADN recombinante. Así sea de la misma especie. ¿Por qué? Porque la definición de OVMs no distingue si el gen proviene de la misma especie o de una especie diferente. Pero aquí el punto de discusión, y en muchos países, como explicó la doctora Mesmer, es el tema de la edición génica. ¿Son o no son considerados como OVMs? Hay introducción de ADN recombinante, hay una nueva combinación de material genético. ¿Qué entendemos por nueva combinación de material genético? Entonces, lo que aquí se requiere es claridad normativa. Digamos que nuestras leyes, en este caso la moratoria o la ley de prevención de riesgos del uso de la biotecnología, requieren abordar estos aspectos. Entonces, como tenemos una ley muy antigua que regula muchos organismos vivos modificados que no están prohibidos por la moratoria, esa norma es la que se debe actualizar. Y en eso estamos trabajando en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Sacar una nueva normativa de bioseguridad que se adelante a los avances biotecnológicos con el fin de evaluar los posibles efectos adversos sobre el ambiente, la diversidad biológica o la salud humana. La segunda pregunta que hay que hacernos es si estos productos de las nuevas herramientas biotecnológicas deben o no deben ser regulados. Entonces, para eso hay otras preguntas adicionales que debemos hacer, ¿no? Primero, si estos productos son distintos a los obtenidos por métodos convencionales. Y vemos en muchos casos, dependiendo del tipo de edición que se está realizando, el tipo 1, 2 o 3, sí pueden haber, digamos, diferencias significativas. Luego, estas diferencias presentan riesgos distintos a sus contrapartes convencionales, y aquí es donde se hace la evaluación de riesgos caso por caso, como establecen todas las normativas relacionadas a la bioseguridad. Y luego, un punto muy importante es si es que pueden ser detectados, porque no se puede regular algo que no puedes detectar. Es muy difícil, digamos, hacer la fiscalización si no tienes la forma de cómo diferenciar o detectar estos productos de las nuevas herramientas biotecnológicas. Al menos en el tipo 1, que es inserciones y deleciones, puede ser muy complicado hacer estas detecciones. Y también, como explicaba la doctora Mesmer, hay que considerar que la tecnología, por ejemplo, de CRISPR-Cas es una tecnología que ha democratizado mucho la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy fácil de acceder, es muy económica, muy barata. Y hoy en día hay muchas iniciativas de hazlo tú mismo, ¿no? Do it yourself, como en el inglés se menciona, ¿no? Entonces, un investigador con conocimientos básicos de biología molecular puede implementar un pequeño laboratorio en su cochera y hacer este tipo de investigaciones sin ningún tipo de control. Entonces, es importante tener en cuenta estas tres preguntas al momento de regular. Entonces, ¿los productos de las nuevas herramientas biotecnológicas deben ser regulados? De acuerdo a estas preguntas, es probable que sí deben ser regulados. Y la tercera pregunta es si estos productos deben ser regulados como OVMs, volviendo a la definición de nuestra normativa vigente. Entonces, en ese aspecto también depende, y la evaluación también se hace caso por caso. Si es del tipo 1, es la inserción y deleción, mutaciones dirigidas; si es del tipo 2, donde hay edición utilizando un ADN molde; o si es del tipo 3, que ya sabemos que es un OVM, y sí, eso sí o sí se regulan como OVM, ¿no? La discusión es un poco entre el 1 y el 2. El 1, muchos países no lo están regulando como si fueran OVMs. Y el tipo 2, ahí es donde viene la discusión. Porque también hay otras preguntas adicionales.
Si por ejemplo, la nucleasa citodirigida, que puede ser el CRISPR-Cas, se inserta como material genético en el organismo receptor, así sea una expresión transiente, que quiere decir que solamente se inserta el plásmido para que exprese este mecanismo de edición genética y en el producto final ya no se cuenta con este material genético introducido. También puede introducirse el sistema CRISPR-Cas como una ribonucleoproteína, o sea, digamos, toda la maquinaria ensamblada e insertada directamente en las células. En este caso no hay introducción de material genético, sino de toda la maquinaria para hacer la edición genética. Entonces, son cuestiones que hay que evaluar también caso por caso. Y también lo que establece el protocolo de Cartagena como definición de OVM. Hay una nueva combinación de material genético que entendemos como nueva combinación de material genético. Un gen que existe en la naturaleza y que, digamos, que forma parte de, digamos, de la biodiversidad, ¿se considera como una nueva combinación de material genético o no? Entonces, son preguntas que se debe realizar al momento de regular. Entonces, este es un gráfico que se lo he publicado a inicios de año, donde cómo es el estatus actual de la regulación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la mayoría de países que están al menos marcados en verde hacen una distinción entre un OVM y un organismo editado. Si es que el organismo, digamos, el producto final, muchos de estos países se basan sus regulaciones en el producto más que en el proceso. No contiene material genético foráneo, extraño o externo, no son considerados como OVMs. ¿Esto quiere decir que no los regula? Tampoco es así. ¿Por qué? Porque los desarrolladores deben pasar por un proceso de consulta. O sea, son los desarrolladores, las empresas, las universidades, quienes consultan a la autoridad si realmente su producto es o no es un OVM. Y es la autoridad quien te dice que si tu producto debe o no debe ser regulado como tal. Entonces, este mecanismo genera un cierto tipo de control, porque sabemos que es un poco difícil en algunas aplicaciones detectar estos nuevos productos de la edición, de las nuevas herramientas biotecnológicas. Entonces, si tú tienes un control a través de una consulta, porque todos están obligados a consultar a la autoridad y que ésta te defina si eso no es un OVM, ya te genera, digamos, una matriz, una base de datos para hacer fiscalizaciones posteriores en caso surja algún tipo de efecto adverso, ¿no? Y esto obviamente se realiza caso por caso. Entonces, esto es todo para esta primera parte de la presentación y muchas gracias por el pase. Muchas gracias, David. Has traído en forma muy didáctica, también muy pedagógica, sí, las preguntas, ¿no? Que como autoridad también se plantean y que creo que marcan de alguna manera la discusión en la agenda del movimiento junto con las autoridades. Te agradezco mucho por tu presentación. Vamos a pasar las preguntas para después que hayan terminado todos los panelistas de hacer su contribución. Les pido que escriban sus preguntas, algunos ya lo vienen haciendo por el chat. Y lo otro que le pido, David, igual que yo hablo muy rápido y trato de desacelerarme porque hay una intérprete y hay muchos términos técnicos. Y claro, el tiempo, ¿no? Uno quiere abordarlo y a veces está con la presión de que el tiempo siempre es tan limitado. Así que le vuelvo a recordar a Santiago que por favor trate de hablar pausado también para que nuestra intérprete Maricruz pueda procesar la información y poder dar la mejor interpretación a la doctora Mónica que nos está escuchando. Dale, entonces presento a Santiago Pastor, él es magíster en ciencias. Santiago es investigador del RENACIT, es biólogo en máster en genética por la Universidad de Barcelona, es magíster en ciencias con mención en fisiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente, investigador y consultor en bioseguridad y recursos genéticos. Muchas gracias, Santiago, por estar presente y tienes 15 minutos. Gracias, Patricia, gracias a la doctora Messmer, David, y bueno, al consorcio, obviamente. Muchas gracias por haberme invitado. Yo, a pesar de estar siempre un poco alejado de la actividad específica de bioseguridad, siempre sigo de cerca el tema, me preocupa. Estuve en el momento en que se dio la primera moratoria y ahora hay otro momento de discusión importante. No voy a superar definitivamente ni las presentaciones que se han hecho antes, que son muy didácticas respecto a las tecnologías, ¿no? A los aspectos, digamos, a lo que se ha logrado y a lo que todavía está por definirse,
hay cosas que no, que claramente han mejorado, ¿no? La ingeniería genética ha sido, fue presentada en su momento como una gran solución que iba a transformar los genomas y que nos iba a optimizar las especies y que iba a corregir todos los errores genéticos a través de estas tecnologías bastante imprecisas que eran pues disparar genes o electroporación y cosas de ese tipo, que ahora a la luz de la edición genética vemos que es casi una prehistoria, ¿no? Yo en su momento, cuando hacíamos los debates y las discusiones, los amigos que digamos, que promovían el uso de biotecnología moderna para mejoramiento, señalaba ese tipo de dudas que generaba la imprecisión, ¿no? La generación de cambios no intencionados, de efectos no intencionados. Y luego, a ver, hay una etapa que es el desarrollo del OBM y otra etapa que es su impacto en el ambiente. Yo creo que algunos aspectos en la edición genética es claramente un paso sustantivamente mejor en el desarrollo del OBM. Pero a la luz de toda la información que se nos brinda, claramente hay cosas que no se resuelven respecto al impacto en el ambiente. Los cambios no intencionados todavía no está claro si no se producen, en qué medida se producen, cuántos se han disminuido por las tecnologías anteriores, obviamente que se daban. Y había que hacer todo un tema de filtrado de transformantes hasta lograr al que solo tenga el transformante adecuado, ¿no? Entonces, eso ha mejorado en edición genética, claramente. Y en unos casos más que en otros, ¿no? Y las preguntas que se está haciendo el Ministerio del Ambiente, en voz de David, son muy pertinentes, necesarias para saber, para saber si se regulan o no, por qué vías se regulan, pero son incompletas. Yo creo que faltó el tema de qué impacto tienen en el ambiente, qué impacto tienen en su interacción esos obtenidos por edición génica, cómo van a interactuar con las otras especies o en los agroecosistemas, que es básicamente lo que nos interesa en el Perú, que somos un país megadiverso, que apreciamos como un gran valor nuestra diversidad, que también sabemos producir con intensidad y bastante bien productos de gran calidad, pero que nos interesa conservar nuestra agrobiodiversidad y nuestra diversidad asociada, no solo la agrobiodiversidad, sino los parientes silvestres y el entorno mayor, el bosque sobre todo, que es el que estaría un poco el que nos preocupa en un entorno de agricultura biotecnológica, un entorno de agricultura intensiva, que es el que genera este tipo de mejoramiento genético, ¿no? Claramente lo dice la doctora Messmer, que es la edición genética es menos, digamos, intrusiva que la ingeniería genética, la clásica, la del protocolo de Cartagena, pero bastante más que el mejoramiento genético clásico. Entonces, ahí hay una gradación que es perfecto, que no lo han resuelto todavía los países que tienen mucha más tecnología que nosotros, y no sé si lo lleguen a resolver. Quiero compartir pantalla, si me da el tiempo, porque mis palabras van más con todo respeto y aprecio a la doctora Messmer, mis palabras van más para la casa interna, ¿no? Porque hacemos esto para tomar decisiones y para ver cómo nos ayuda. En fin, lo cierto es que a mí me encantó el título de gobernanza, ¿no? Creo que eso es parte del tema, la gobernanza, ¿no? Y hay que estar seguro de que, primero, que no es solo cuestión de ciencia, ¿no? Muchos dicen, no, si la ciencia dice que sí, es sí. La ciencia es una parte de la decisión, ya antes en algún momento se ha comentado, antes hay ética, hay filosofía, hay cómo se enfrentan los temas, cómo se interactúa en la sociedad, y después de la ciencia, después que sepamos de que aun cuando no se puedan detectar, oye, pero si tienen impactos que no deseamos, si no se pueden detectar, aun cuando sean
difíciles de regular, algo tenemos que hacer, porque si no nos pueden afectar y pueden afectar nuestro ambiente. Entonces, hay que llegar a un término medio que no solamente consista en que, mira, pueden pasar desapercibidos y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, me parece que esa es no es un buen argumento para decir esto no lo regulamos. Existe, inclusive existe, digamos, en el extremo de la ingenuidad, existe lo que se llama declaración jurada. Hay cosas que se tienen que hacer, hoy tienen que declarar cómo lo has hecho, ¿no? En fin. Lo cierto es que hay que buscar que sea beneficioso para todos. Y el problema, así como en las sustancias, el problema está en la dosis y no en la sustancia, en las tecnologías, todas, ¿sí? A ver, por formación científica no le tengo miedo a ninguna tecnología. Lo que pasa es que hay unas que son pertinentes y otras que no lo son tanto. Que en algunos entornos se pueden usar, que en el laboratorio está bien, perfecto. Pero hay otras en que no es, pues, o sea, uno no puede asumir que porque asume que ha logrado transformar un gen, lo voy a poder diseminar, porque hay otros aspectos en el tema de las consecuencias que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el uso es importante. ¿Se acuerdan de ese carrito? El tico yo estoy hablando con ejemplos sencillos para que entienda, porque la idea es que esto tenga difusión y se entienda, ¿no? La parte tecnológica ya se dijo, lo entendimos con bastante claridad, perfecto. Ese carrito, ¿no? Que es un bien tecnológico, perfecto. Lo tuvimos acá, ¿no? En Corea se dijo que lo usaban los universitarios, todo se hacía muy bien, pues lo trajimos acá al Perú y ¿qué pasó? ¿No? Nos metieron un montón de problemas, invadió todo, se usó indebidamente, ¿no? En el transporte público y generó muchísimos problemas. Entonces, un bien tecnológico, una tecnología que puede ser correcta y adecuada en un sitio, en un escenario, no puede no serlo en otro. Y eso es un poco la preocupación que tenemos como país megadiverso, como uno de los pocos reductos en el mundo que quedan con primero con tecnologías, ¿no? Que están tratando de proteger el patrimonio biológico que tenemos, la enorme diversidad, y no tenemos ningún problema en convertir nuestro desierto costero, que además es pequeño, no da para mucho, no da millones de hectáreas que suelen querer cultivos de este tipo, ¿no? Agroempresa, que se conviertan los desiertos grises de la costa, que se conviertan en desiertos verdes o en chacras verdes de espárrago, por ejemplo, de mangos o de uva, que nos va tan bien, ¿no? Pero sí hay problemas en que haya un modelo de agricultura que termine haciendo cambios en el bosque, ¿no? En la Amazonía, que es, digamos, dentro de la magnitud, digamos, de la empresa o el modelo empresarial de la agricultura que está tomando en países vecinos, nomás acá, digamos, hacia el oriente, tenemos problemas muy graves, ¿no? Millones de hectáreas perdidas de bosque por cultivos biotecnológicos, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué es necesaria la precaución? Porque se generan problemas, ¿no? Por ejemplo, como el tema de estas resistencias, ¿no? Malezas resistentes, y entonces sacar un auto del tráfico es más o menos fácil, pero sacar una maleza del campo ya no es tan fácil, y si eso se va al bosque, menos. Entonces hay que tener cuidado con que esas tecnologías que se utilicen generen, ¿no? O los bienes que generan, pues efectivamente hay que tener bastante cuidado cómo se van a utilizar o cuáles se van a permitir. Bueno, han pasado 10 años y efectivamente esto ya tiene, la misma otra vez nos acaba de comentar, esto ya tiene años discutiéndose. Estamos a punto, tenemos la autógrafa firmada, ¿no? Por el Congreso, a la espera de la aprobación, esperamos que se apruebe, y estas dudas tendrían que estar aclaradas. Entiendo que se ha hecho pero, a ver, tal vez nuestro consuelo es que ni siquiera los países con toda la tecnología lo tienen claro, ¿no? Y esas dudas expresadas está muy bien, pero en tanto, en un país como este, ante la duda abstente, ¿no? O sea, si la agricultura está avanzando con las tecnologías que tiene,
pues tampoco, en términos de agricultura básicamente, no en otras cosas. Bueno, en el tema de gobernanza también incluyen, hay cosas del proceso que no puedo no abundar, pero preocupan algunas cosas como que la validación científica de todo esto que se hace, que recogemos discusiones, construimos nuestros elementos, nuestras herramientas, pero estas tienen que tener validez muy fuerte y los voceros tendrían que ser más políticos que los especialistas. A mí me preocupa, yo lo estimo, tengo gran aprecio por David, pero él es el técnico que recoge los datos en el campo. Un técnico que recoge los datos en el campo no puede tener mucho activismo. Entonces, eso es parte de la gobernanza que hay que cuidar, ¿no? Pero lo cierto es que se ha hablado mucho de la eficacia, de lo que se puede hacer con estas tecnologías y con las 3 variantes y las diferencias que hay en las 3 variantes, ¿no? Pero nos damos cuenta que en tema de seguridad, ¿no? Y los cambios no intencionados no está completamente desarrollado. Y ya cuando estos digamos, en el ámbito de la agricultura se conviertan en variedades o razas o lo que fuera que se genere, y salgan al campo, hay que ver qué efecto tienen en el campo, ¿no? Por los argumentos que se ha hablado acá de la integración del genoma, en fin, todos estos que ya ha considerado el Tribunal Europeo. Entonces, siempre en el tema digamos, cuando se difunde la tecnología, también hay que difundir los riesgos que tiene, ¿no? Y de manera integral, no solamente el que se ha logrado el cambio que se quiere, sino en el proceso de desarrollo, sino después cuando lo vas a usar, qué efectos tiene. El que desarrolla el biotecnólogo no tiene por qué saber qué es lo que le va a pasar a esa variedad o cómo va a interactuar esa variedad en el campo, ¿no? Con los parientes silvestres, ¿no? Donde hay agricultores que tienen 300 variedades de papa y nosotros vamos a poner una que es más eficaz que todos. ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, antes, estas mismas ofertas tecnológicas se escuchó en el momento de la transgénesis, hace 15 años atrás o 20, era la solución a todo. Ahora es la edición genética, seguro, hay una mejora, yo sí veo una mejora, como sería miopía absoluta, no ver que hay una mejora en la precisión del cambio que se quiere lograr, pero no en cuánto cambio no deseado se produce, por ejemplo, o en el impacto en el ambiente. Eso hay que desarrollarlo y en tanto no se desarrolle, en nuestro caso nos convendría estar, pues, digamos, al margen del, ¿no? Tener un espacio, porque para eso se tiene, ¿no? Para eso hay que regular, ¿y qué regulamos? ¿No? Se regula en base a la oferta tecnológica, lo que puede ser en función a todo, desde la perspectiva de la investigación se ofrece, o se regula en base a lo real, o a lo inminente, a lo que va a salir en el mercado. Lo que importa es lo que va a salir al mercado. Eso es. La investigación está muy bien que tenga la burbuja que tiene y que se desarrolle, y hay que darle las condiciones, ¿no? Es un poco lo que pasa aquí en el tema de gobernar en base a, gobernamos en base a los 105, decidimos el tema de las vacunas del coronavirus que nos está maltratando. A los 150 proyectos, incluido nuestro proyecto nacional, o ¿no? La gallinita esperanza, o los anticuerpos de camelio, que son tan fantásticos y que no los estamos, o regulamos en base a los 5 o 6 que van a entrar, que ya llegan a fase 3 y que ya están siendo liberados. Digamos que la investigación tiene que seguir su curso, ¿no? Pero tiene que formarse un escenario. Ahí hay una ventana de oportunidad para la investigación que no se ha desarrollado. Hay libertad, no hay, hasta donde yo sé, demasiado seguimiento a lo que se está haciendo. Hay quienes anuncian peces de colores y cosas de distintos tipos, digamos, y yo creo que ahí habría que darle forma a esa ventana que nos da la misma ley de la moratoria, ¿no? Para que la investigación tenga su espacio y tenga sus posibilidades, y no que sea una
palanca que termine quebrando y decir, no firmo la autógrafa o no la publico porque impido la investigación de la edición genómica. Eso es, no tendría sentido. Lo que tiene sentido es darle fuerza y orden a la investigación, ¿no? Que ahora está más o menos libre. Que yo sepa, no hay normas, no hay ninguna norma sobre investigación y se hacen. Hay proyectos, inclusive subvencionados con Tesoro Público. El CRISPR ya lo han dicho, hay algunos que son claramente que generan los niveles que se han mencionado digamos, de capacidad de generar cambios sencillos, cambios complejos, cambios muy grandes, ¿no? Y bueno, esa discusión continuará. Me parece bien. Nosotros probablemente seremos más espectadores que protagonistas, seguramente, ¿no? Pero hay cosas que todavía claramente están por absolver, ¿no? El tema de los cambios no intencionados, el impacto en el ambiente, que tiene que ser caso por caso, lo ha dicho con toda propiedad David. ¿No? A ver, somos parte de una red trófica, no estamos encima ni estamos al pie, no, somos parte. El coronavirus nos ha hecho dar cuenta de que somos parte, no podemos estar jugando con la biodiversidad. No pensemos que es una variedad, porque cualquier conexión que en esta red trófica se altera hace que nos pone más frágiles. Entonces, vamos, hay que ser muy cautos respecto a lo que se libera al ambiente. Y yo creo que en otros sectores hay muchas cosas que se pueden hacer, pero respecto a la liberación al ambiente, pues en realidad estamos acá, ¿no? Estamos por más que somos in silico, somos seres vivos in silico, también somos parte, ¿no? Idealmente deberíamos avanzar hacia una agricultura, ¿no? La agricultura que se ha ido haciendo más al monocultivo y que ha avanzado sobre el bosque, debería avanzar, ahora debería ser un poco al revés, ¿no? A la diversidad, una agricultura que enriquezca el suelo, que combine especies de chacras monocultivos a sistemas agroforestales. Y biotecnología, sí, hay que desarrollar biotecnología, pero mientras fue tradicional y mientras estuvo dentro de los límites de la especie digamos, de la integridad del genoma, que bien con toda propiedad lo dice la doctora Mesmer, ¿no? Mientras estuvo dentro de esos límites no había problema, pero ahora cada vez es más importante el componente de bioseguridad. No nos toca probablemente al Perú resolver eso, estar atentos a cómo avanza y entre tanto pues avanzar en lo nuestro, ¿no? La biotecnología sin duda es el poder, pero la bioseguridad es el control. No puedes soltar el poder sin tener el control, estar seguro que lo puedes controlar, ¿no? Si los dejas, pues puede ser muy problemático. Y no sé si creo que me he pasado de tiempo, disculpen si ha sido así. Está Gracias. bien. Gracias, Santiago. Excelente también tu punto de vista integrador, viéndolo desde los desafíos que como país también nosotros tenemos, pero con una mirada global sobre las distintas implicancias que tienen estas nuevas biotecnologías. Vamos a hacer en los siguientes minutos, hay una serie de preguntas que están en el chat, yo voy a leerlas y hay un conjunto de preguntas que las ha hecho, en el caso de Cecilia, por ejemplo, que las voy a juntar y después hay algunas más aisladas. Yo solamente quería mencionar que es muy interesante tres aspectos, ¿no? Que están relacionados a las preguntas. Estos cambios que estamos provocando con la aplicación de estas nuevas tecnologías van a tener que también analizarse a la luz de lo que es el concepto de genética de poblaciones. Y esto es muy importante para nosotros, como bien ha dicho Santiago, por ser un país megadiverso, ¿no? Con una base genética muy amplia en nuestros recursos. Y todo esto para mí es una alegría porque siendo forestal, pues molinera, somos colegas, somos de la misma alma mater que Santiago y que David, nos hace recordar esas clases de genética, ¿no? Y qué tan valiosas son importantes recuperarlas y ponerlas en la práctica hoy en día en estas discusiones.
El otro elemento importante que también sale también en el tema de las preguntas es el elemento de esta identificación y la trazabilidad, de cómo identificar estos cambios. Y como bien decía David también, cómo vamos a poder regular como autoridad algo que no podemos saber si se está dando o no. Y una tercera cosa que a mí me llama la atención y lo quería compartir era que muchas de estas modificaciones, de estas expresiones genéticas en los distintos cultivos, como el tomate, el arroz, el maíz, el trigo, la soya, los champiñones, que son unos por mencionar los que se han ya trabajado haciendo modificación de genoma, me llama la atención que la característica que se modifica es algo que tranquilamente se puede trabajar con sistemas de producción agroecológicos. Entonces, si nosotros buscamos sostenibilidad verdadera, quizás deberíamos invertir, ¿no? Me pregunto, ¿no? ¿Por qué no invertimos más brindando recursos para ciencia, tecnología, en estos sistemas que ya vienen probando en distintas escalas que pueden realmente dar los beneficios que buscamos? Si queremos una soja con reducción de grasas trans, pues ¿por qué se tiene que buscar edición génica para reducir grasas trans en la soja? ¿No sería lo más lógico buscar unas dietas saludables? ¿No? O el tema de libre de gluten, trigo libre de gluten, ¿no? Tiene que ver también mucho con nuestras dietas y cuán manipulado genéticamente ha sido el trigo. Y bueno, y ahí podríamos ir viendo resistencia a la sequía, o a plagas o enfermedades determinadas. Hay muchas soluciones en el manejo de los agroecosistemas. Yo quería aquí entonces mencionar aquí las preguntas de algunos de nuestros, y voy a pasar las preguntas y luego cada expositor y cada panelista va a tener 4 minutos para responderlas. Amarilda Luque nos pregunta sobre el rol participativo de los productores y ciudadanos en todos estos temas. Pedro Rivera nos consulta sobre la introducción de OVMs a países con gran agrobiodiversidad como el Perú. ¿Corren riesgo de erosión genética en los cultivos a introducir? ¿No? Entonces, el rol participativo y la erosión genética en países megadiversos. Y, a ver si entro aquí al chat. En el chat tenemos unas preguntas muy interesantes de Cecilia Mendiola, que nos pregunta cómo afectarían las nuevas tecnologías a la agrobiodiversidad. Eso ya también lo indica Pedro Rivera. Cuando se corta un gen para colocarlo en otro lugar u organismo, ¿cuán seguro es que con ese gen no saldrán otras partes del genoma que puedan expresarse de una manera no prevista? ¿Un gen se expresa de una única forma en un nuevo ambiente? ¿Cuál es la diferencia entre mutagénesis y la edición genética? ¿El método CRISPR puede ocasionar ruidos genéticos o alteraciones no deseadas? ¿Las nuevas tecnologías disminuyen el uso de plaguicidas? Pues ese es un problema muy dramático en el caso de OVMs en el uso actual en soya y maíz. ¿No sería más inteligente mantener un pool genético silvestre y natural de modo de contar con este material como un stock en caso de riesgo o para refrescar variedades comerciales? Y Cecilia termina comentándonos aquí o preguntando, ¿existe alguna intención de los organismos pertinentes para desarrollar y proponer un nuevo protocolo como el de Cartagena para las nuevas tecnologías? Esta última pregunta dirigida más a David. Bueno, entonces hacemos una ronda. Comenzamos con la doctora Mónica. Seguimos en el mismo orden con David y terminamos con Santiago. 4 minutos cada uno, por favor. Mónica, you can start, please, giving some comments on the questions. Yeah, maybe to answer to the question, what is the difference between mutagenesis and gene editing? So if you talk about this type 1 mutagenesis, it is
from the product side, there is no difference, but the process is quite different because the normal mutagenesis, the natural mutagenesis happens randomly by nature, whereas when you do the gene editing, you really can select the gene that you want to change. So it's not random in the genome, but you can do this. And what is the effect on other genes? I think the effect on other genes is the so-called off-side effects that you could have compared to chemical mutagenesis, which is not regulated in most countries. The changes are much lower because it's only at the part where you want to have it, and even if you have some side effects in off-target regions, it is they are minor, and that's also you can see that the technique has been developed much more because it is employed now also in animals, which was not possible or was not done due to ethical reasons on animals with chemical mutation breeding, for example. And for the role of other stakeholders, I just can say for Europe, there is a consultation where the European Commission is consulting breeders, organic breeders, conventional breeders, seed savers, but also NGOs from different parts that can make up their opinion, and there it's quite a lengthy process to come up to a conclusion on that. So I think that's my answer so far. Okay, thank you very much, Mónica. Gracias, Mónica. David, hay una pregunta adicional que me gustaría que la puedas anotar, porque es una pregunta dirigida a una región especial. Nos dice Pedro Rivera, ¿crees que agricultores familiares como los de la región Ayacucho, con mucha diversificación productiva, deberían introducir OEMs que especializan la actividad productiva? Bueno, esto. Y además también Flora nos pregunta, estas modificaciones parecen conceptos reduccionistas acerca de seres vivos sin considerar efectos no intencionales y porque conocemos muy poco sobre la regulación que ocurre en los genomas de los seres vivos. David, voy a abusar de ti, una más. Yo sé que son varias, pero bueno, a ver si la tratas tiene que ver mucho, están relacionadas en verdad. En las vacunas contra COVID-19 se usa la edición genética, también hay otras alternativas. Bueno, eso es un poquito fuera ya del ámbito específico en el agricultura y alimentación, pero sin duda que es una técnica, como ya se explicó desde un inicio, se aplica también en el ámbito de la medicina humana, ¿no? Te dejo, David, para que nos des tu contribución a esas respuestas. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Voy a tratar de responder las preguntas que he anotado en 4 minutos. Sobre la introducción de OVMs en regiones como Ayacucho, con alta agrobiodiversidad, hay que tener en cuenta que los OVMs actuales, o sea, digamos los que están disponibles comercialmente, están más orientados a zonas donde hay agricultura convencional o agricultura industrial, ¿no? Como depende del país, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Brasil, en la India, son diferentes realidades, ¿no? Pero está más orientado a ese tipo de agricultura, principalmente de commodities, ¿no? Así que en zonas de alta agrobiodiversidad lo que se tiene que buscar principalmente es poner en valor esa diversidad de cultivos que tienen en esas zonas, ¿no? Para evitar que se pierda. Y eso está un poco relacionado con el tema de la erosión genética que también han preguntado, ¿no? La erosión genética se da cuando hay una pérdida precisamente de esa diversidad. Y esta pérdida de diversidad puede darse por muchas razones. Puede ser por fenómenos naturales, digamos, cae una helada, se pierde mucha de la diversidad genética que no tiene esa característica de tolerancia a esa helada, otras subsisten, las cuales pueden ser aprovechadas. Pero también otra causa importante de la pérdida o causa importante de la erosión genética son normalmente los cultivos con un mercado bastante llamativo, ya sean los transgénicos, ya sean los convencionales, u otros productos, incluso los orgánicos. Algo que nosotros hemos analizado y hemos visto es que, por ejemplo, tenemos una experiencia que nos contó un docente de la Universidad Nacional de Huancavelica, en Cobamba, ¿no? Él tenía a cargo 50 agricultoras conservacionistas que manejaban sus variedades de papa, pero con este boom de la maca, muchas de estas agricultoras reemplazaron sus papas nativas, su diversidad, por un cultivo que tenía un mayor precio en el mercado, ¿no?
Esto genera una erosión genética a nivel local, ¿no? Entonces, lo mismo puede ocurrir también con un OVM, ¿no? De repente el agricultor desplaza sus variedades locales, su agrobiodiversidad por un cultivo que piensa que le puede dar un mayor rédito económico. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, hay que poner en valor la agrobiodiversidad. Que el agricultor sienta que lo que está conservando finalmente tiene un valor, y ese valor finalmente se refleja en mejorar su calidad de vida. Con relación al tema de un nuevo protocolo para la edición genética, bueno, en las discusiones que hay en el marco del SABSTA, de la COP-MOP, que son las reuniones relacionadas con el protocolo de Cartagena, se ha visto si se requiere o no se requiere un nuevo protocolo para ver esos aspectos de las nuevas tecnologías de modificación genética. Y no hay un consenso claro, ¿no? Hay unas opiniones en las cuales, de algunos países, de algunos expertos, en los cuales indican que, digamos, los procedimientos desarrollados a través del protocolo de Cartagena pueden ser aplicados a la edición genética. Digamos los procedimientos, porque obviamente el tema aquí es la definición. Si la definición de OVM abarca o no abarca los productos de las nuevas herramientas biotecnológicas. Esa es la discusión de fondo. Y obviamente, como es una discusión de fondo de definiciones, esto se viene prolongando por mucho tiempo. Entonces, ¿qué están haciendo los países? Los países están empezando a regularlos de manera propia, independientemente de lo que establece el protocolo, ¿no? El mismo hecho de que el desarrollador consulte a la autoridad si su producto es o no es un OVM es un tipo de regulación, ¿no? No es que el desarrollador por su propia cuenta decide si lo que está desarrollando no es un OVM y digamos, y lo sigue desarrollando sin ningún tipo de fiscalización, ¿no? Consultar a la autoridad es un tipo de regulación. Entonces, de todas maneras, se están regulando estas nuevas herramientas biotecnológicas. Y finalmente, creo que noté algo más acerca de los efectos adversos, ¿no? Los off-targets que se pueden dar con la edición genética, ¿no? Desde el punto de vista de la bioseguridad, los cambios que se pueden generar son considerados como riesgos. No necesariamente un riesgo conlleva un efecto adverso. Por eso es que se hacen las evaluaciones de riesgo caso por caso, para determinar si estas variaciones o si estos posibles cambios o mutaciones fuera del punto donde uno quiere hacer el cambio, genera algún tipo de modificación que puede llevar, digamos, a que el producto no sea, digamos, seguro de repente para el consumo humano, o pueda cambiar las interacciones con los organismos que habitan en un determinado ecosistema. Entonces, a priori no podemos decir si es que hacen o no hacen daño. Eso se hace a través de una evaluación de riesgos caso por caso. Gracias, Patricia. No sé si hay algo más que quedó en el aire. Está muy bien, gracias, David. Al final va a haber un último cierre que todos van a dar. Si quieren hacer algún énfasis para poderse despedir, te agradezco por tus aclaraciones. Y bueno, seguimos entonces con Santiago. Adelante, Santiago. Sí, bueno, si no hay preguntas específicas para mí, eso me favorece porque... No, las preguntas eran todas. Ah, todas. Sí, cada uno la responde desde su punto de vista, pero también, por supuesto, puedes traer elementos adicionales. Sí, yo creo que, a ver, una cosa clave es que primero hay que pensar como país, hay que pensar lo que nos interesa a nosotros, al Perú. ¿Ya? El contexto internacional es importante, pero la agenda no nos tiene que venir directamente. La agenda la podemos construir perfectamente porque aquí tenemos, digamos, patrimonio que cuidar. O sea, si la definición del protocolo de Cartagena nos basta o no nos basta, yo creo que es una, digamos, es ponernos una limitante muy estrecha, porque acá lo que estamos cuidando es la biodiversidad. Y si lo que está, si lo que se hace a través de edición génica termina afectando la biodiversidad, está afectando lo que nos interesa proteger. Por lo tanto, bueno, hay que regular para eso. No decir, bueno, no, la definición del protocolo de Cartagena no se ajusta no. Yo creo que eso es ir al ritmo de la discusión internacional y muy bien, pero acá tenemos un interés nacional, un patrimonio nacional y tenemos, obviamente, a la luz de lo que se va generando en el contexto internacional, pero tenemos que tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, es obviamente la aprobación de la continuidad de la moratoria, es una cosa que es necesaria porque no se ha completado pues, la tarea, hay varias cosas pendientes, ¿no? Yo quería incidir, por ejemplo, en otro aspecto que tampoco se ha
discutido lo suficiente. Sí, hemos visto, se ha desminuzado las tecnologías, el tipo 1, 2, 3, sí. Ya, pero ¿qué hay del tema de propiedad intelectual? Esto van a ser libres, digamos, si tienen el mismo formato de propiedad que los transgénicos de ahora, los que están en el comercio ahora, ¿no? En la política nacional del ambiente se habla de un principio de tecnología apropiada para resolver el problema y apropiable por el agricultor. Si no es apropiable, lo que termina haciendo gente dependiente, ¿no? Generando un escenario que no es propio para nuestra realidad de agricultura diversa, ¿no? También tenemos la tecnológica importante, ¿no? Somos buenos exportadores de alimentos, eso está claro. Eso tampoco es que seamos malos, somos buenos, ¿no? Pero de cosas de valor, no de granos, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que aclarar también y que hay que ponerlo en el mapa de las consideraciones, ¿no? O sea, ir más allá de que si muta un pedacito, si lo cambia o no lo cambia, o si el pedazo de ADN es de otra especie o es de la misma especie. Creo que ese es demasiado, un punto de vista demasiado estrecho para una decisión tan trascendente y tan transversal, digamos, ¿no? Y otro aspecto que en algún momento se ha mencionado también es que, a ver, cada vez está más claro, los seres vivos no funcionan solo en base a los genes que tienen. El ámbito de la epigenética puede llegar a ser mucho más amplio que la genética. Porque tenemos genes que no funcionan, tenemos genes que se apagan, que funcionan en el momento equivocado, ¿no? Entonces, no sé, lograr un cambio sí es un logro tecnológico, perfecto. Usémoslo en cuestiones específicas, hay test de diagnóstico, cosas que se pueden hacer. Y hay que hacerlo, o sea, la investigación y el desarrollo de bienes tecnológicos en base a edición genética son razonables en determinados sectores. Lo que se tiene que hacer es ordenar todo el tema de investigación para darle esa orientación. Y el bien biodiversidad, el bien ambiente, pues tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Y analizar, ¿no? Con pluralidad, ¿no? No solamente de tipos de vista científicos, sino de sociológicos, tecnológicos, hasta políticos. O sea, todo, en realidad todo es parte, a la hora de la decisión final, todos los argumentos son importantes. ¿Sí? Y bueno, insisto, hay aspectos del funcionamiento de los seres vivos que pueden ir mucho más allá de tener o no tener una secuencia de ADN. La epigenética es muy amplia y hay cosas en las que puede tener grandes consecuencias. Insisto, somos parte de la biodiversidad, no actuemos como si estuviéramos encima de ella. Eso es. No sé si hay algo que quisieras que... No, está muy bien. Gracias, Santiago. Sí, David, puedes prender también tu cámara. Mónica, you can switch on your camera also because we are in the last minutes. Yo quería, hay una cosa muy importante que has mencionado, el derecho de obtentor, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto de las patentes y incluso se busca en estas modificaciones de que se pueda aplicar la exención al derecho de obtentor para poder, de alguna manera, darle la continuidad a la tecnología, a las variaciones que se logran. Pero todo eso es muy discutible, ¿no? En manos de quién está finalmente esos derechos, cómo se va a tener acceso a ellos. Me gustó mucho esto que dice David al final, de que es muy bueno que los agricultores, campesinos de nuestro país, que son los guardianes de nuestra biodiversidad, puedan tener beneficios, se pueda poner en valor a la agrobiodiversidad para que ellos puedan continuar, ¿no? Manteniendo esa base genética de la cual estamos todos los peruanos muy orgullosos y el planeta entero, porque es un patrimonio para la humanidad, los alimentos que tenemos como centro de origen de nuestro país. Ahora, hay que ponerlo también en medidas y planes y programas con presupuestos que permitan realmente florecer. Hay algunas iniciativas, el MINAM ha hecho también con programa Caliwarma, muchas cosas interesantes. Y yo quiero resaltar ese proyecto, por ejemplo, que han tenido de FAGA. Hay un proyecto FAGA que implementó el MINAM, donde se pudo proveer a partir de
de la biodiversidad, ¿no? De los alimentos diversos que tenemos, alimentos altamente nutritivos para los programas de alimentación escolar o de asistencia alimentaria que se brindaba. Y ahí es muy importante vincular estos temas porque muchas de estas ediciones, de estas modificaciones en los genomas, se sostienen a partir de la necesidad de poder mejorar la nutrición, la alimentación, especialmente de los más vulnerables, porque se indica con toda razón que tenemos deficiencia de micronutrientes. Y esto, la anemia es una expresión, pero también hay otros elementos en los cuales somos deficitarios. Y hay formas probadas que tenemos de poder mejorar nuestra alimentación. La diversidad de dieta con alimentos altamente nutritivos, producidos en forma ecológica, ¿no? Que están al alcance de los agricultores, que forma parte de su sistema de producción, sin duda es una respuesta y eso es algo que se tiene que fomentar y es poner en valor, en alto valor, la gran diversidad que ellos manejan, ¿no? Entonces, esto lo venimos nosotros trabajando también como IFOAM en un proyecto global. Hemos logrado mejorar las dietas de las familias más vulnerables del país en un 30%, haciendo unas pequeñas modificaciones. Hacemos edición de sistemas de producción, entonces, porque introducimos los grupos de alimentos que están carentes en esas familias. Entonces no llegamos al nivel de genes, pero llegamos a ese nivel de identificar, porque es muy importante esa precisión también a ese nivel. Identificar qué grupos de alimentos son carentes y traer esos grupos de alimentos al alcance de estos agricultores por distintas formas, sea produciéndolos o que ellos puedan tener acceso a comprarlos en sus comunidades, en sus entornos alimentarios. Yo quería, ya faltando unos pocos minutos, darles una última ronda a ustedes que tan gentilmente han contribuido en esta discusión, agradecer también a las preguntas y la participación de la audiencia. La doctora Flora Luna aquí también nos hace un último comentario sobre que el 20 de octubre en la Comunidad Europea 27 países se han comprometido a realizar alimentación orgánica más sostenible para mejorar la pérdida de la biodiversidad del planeta y producir alimentos más saludables. Y con ese comentario de la doctora Luna, entonces cierro aquí la intervención de la audiencia para que hagamos los últimos minutos de cada uno de ustedes para que se despidan dando el énfasis o el mensaje clave que quieran entregarnos. So, Monica, you are the first one to give your ending phrase. Thank you. Maybe the message I would like to give is that it's really important that you safeguard your cultural heritage and the genetic diversity. And I think it is very important, not so much to look at breeding techniques, but really to look what kind of agriculture we want to have and what kind of food we want to have. So I think we need to have a more sustainable food system. And there I don't see that gene editing, even if we can change a certain number of genes of interest, we still have to make sure that all the other traits that are important for farmers, for the producers, for the consumers are valid, and that we produce very diverse food. And I think there should be some added value, or it should be accounted, or farmers should get some benefit, also some maybe financial benefit for safeguarding our genetic resources, because I think in the scope of climate change, we will depend on these genetic resources, the longer the more. Okay, thank you very much, Mónica. David. Bueno, antes de cerrar mi intervención, agradecer nuevamente al consorcio y a todos los organizadores de este evento. Me gustaría recalcar que el MINAN está trabajando precisamente, ya están las discusiones sobre estas nuevas herramientas biotecnológicas que se están dando ya hace un tiempo. Estamos trabajando en nuevas regulaciones que aborden, digamos, el uso seguro de la biotecnología mucho más amplia. Y eso, digamos, es lo que vamos también a apostar nosotros. También tenemos muchas iniciativas, como comentaste, el FAGA o el RESCA, que están demostrando, al menos a nivel piloto, que funcionan en poner en valor la agrobiodiversidad. Entonces, esto nos genera evidencia para poder escalar y para poder, digamos, que esta experiencia sea el sustento de políticas públicas relacionadas con este aspecto, ¿no? Al menos a nivel de piloto,
funciona correctamente. También es importante, como comentaba Santiago, el tema de las patentes, ¿no? El tema de las patentes que limitan el acceso precisamente a estas nuevas herramientas a los que finalmente a veces más lo necesitan, ¿no? Entonces es importante que desde el Estado también se asegure que estas nuevas herramientas biotecnológicas sean apropiables. Al menos la edición genética es una herramienta bastante democrática que permite el acceso a esta de manera mucho más amplia, pero también hay que tener en cuenta que ya hay algunas aplicaciones de CRISPR-Cas que ya están registradas las patentes en Indecopy. Entonces, de eso ya se puede hablar posteriormente en mayor detalle, ¿no? También es importante considerar que, digamos, hacer una transición hacia una agricultura ecológica, hacia una agricultura orgánica, es un proceso que también toma su tiempo. Muchos asumen que hacer agroecología o agricultura orgánica es hacer agricultura del siglo XVIII o del siglo XIX. Pero en el fondo tiene un fuerte componente técnico-científico, tiene evidencia, y eso, digamos, el agricultor muchas veces no lo conoce. Digamos, saber qué controladores biológicos emplear, qué tipo de abonos emplear, cómo hacer la distribución de los cultivos. Es digamos, una forma de aplicar agricultura con un fuerte componente técnico que también debe ser transferido a los agricultores. Muchos hacen agricultura convencional, con insecticidas, incluso con OGMs, ¿por qué? Porque es la manera más fácil de producir, ¿no? Y el tema ambiental muchas veces pasa a segundo plano. Entonces, también se debe trabajar en ese aspecto, ¿no? El componente, el sustento científico que sustenta digamos, este tipo de hacer agricultura, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Iván, por su participación y un gusto verlos a todos nuevamente. Muchas gracias, David, por tus contribuciones y por hacer ese acento también como rol, ¿no? del Ministerio del Ambiente en toda esta discusión. Muchas gracias. Santiago, adelante. Sí, bueno, yo quiero resaltar el rol de los agricultores, ¿no? O sea, la agrobiodiversidad existe no gracias a los programas del gobierno ni de las ONG. La agrobiodiversidad es ancestral y milenaria. Lo único que tenemos que hacer es tratar de no hacerle daño, ¿no? De ayudar, de apoyar, de proteger. O sea, no hay mucho mérito en decir estamos poniendo en valor por el programa A, el programa B. Las comunidades nativas manejan sus variedades de papa y de raíces y tuberosas andinas sin que nadie los ayude. Lo han hecho milenariamente y lo van a seguir haciendo. Lo que tenemos que hacer es no hacerles daño, ¿no? Tenemos que apoyarlos, ¿no? Tenemos que ver de proteger el bosque, ¿no? El manejo del bosque es importante, ¿no? El asunto es, no es que nos agradezcan, es evitar la agresión hacia ellos. Eso es, yo creo que es el principal rol. Por eso digo, la biotecnología es el poder. Se pueden hacer cosas. El problema es que muchas veces no controla, pues. Y entonces pasa lo que vemos y lo que ha pasado y que da lugar no solamente a semillas con determinados niveles de inseguridad que puede ser que se remedien, pero que generan modelos de sistemas agrícolas que son tremendamente invasivos y destructivos y que han tenido consecuencias grandes. Entonces, nuestro rol, más que hacer méritos y que nos digan gracias, es, oye, mira, qué daño no hacemos, ¿no? Hay que buscar que las decisiones que tomemos no hagan daño al patrimonio que existe, ¿no? Ahorita, la moratoria ha permitido construir procesos interesantes que pueden seguir perfectamente. Y ya le digo, los desarrollos biotecnológicos tienen posibilidades y tienen escenarios adecuados que hay que mejorarlos, hay que optimizarlos. La investigación en determinados sectores y aspectos puede generar bienes tecnológicos súper interesantes. Test de diagnóstico, cosas muy buenas que yo he estado conversando con colegas que están haciendo cosas en biotecnología, en edición genética, le están haciendo perfecto. O sea que se puede comulgar. Lo que no se puede hacer es, hay que estar seguros de que no hayan esas discrepancias, porque no se generan tremendas distorsiones, ¿no? Y que el ambiente es nuestro principal, es nuestra casa, es la casa de todos. El bosque es importante, la Amazonía es importante. Sí, muchas gracias, Santiago. Creo que resume también muy bien ese énfasis que nosotros como movimiento trabajamos. Y retomo con las primeras palabras que dijo Mónica, ¿no? Decidir y tomar medidas coherentes con el tipo de
con el modelo, con la agricultura, con el sistema alimentario que nosotros queremos para nosotros. Y hay ciertas técnicas que muy bien intencionadas o mal intencionadas, eso podemos debatir de dónde viene y a quién beneficia, pero que se promueve, ¿no?, cierto tipo de modelos, un modelo de monocultivo, un modelo que separa la integración de la crianza de animales con los cultivos, donde se va especializando, donde se va cambiando el uso de la tierra, donde se va poniendo cada vez en mayor riesgo, vulnerabilidad frente a los desafíos actuales, la sostenibilidad y la supervivencia de todas las especies. Entonces ahí sí creo de que sí, es un debate y un entendimiento profundo, ¿no?, más allá de la técnica, y de poder evaluar cada técnica en ese contexto frente a los desafíos que tenemos y también frente a las potencialidades y patrimonio que tenemos, no solo mirarlo desde el lado de lo que podemos, de lo que negativamente nos puede traer el mundo de hoy, sino de lo que positivamente tenemos como sociedad para poder aportar a sanar el planeta. Así que yo quería mencionar aquí, la doctora justo responde sobre las últimas iniciativas que hay en la Unión Europea. Nos habla que la Comisión de la Unión Europea plantea reducir el uso de pesticidas en 50% y aumentar la superficie orgánica en 25% al 2030. Son metas bien ambiciosas, son metas que se plantea toda la comunidad, y creo yo que también si el Perú mira mucho y de hecho abastece mucho de sus productos orgánicos hacia la Comunidad Europea, también lo tiene que leer y entender cómo hacemos nosotros para que nuestras políticas públicas vayan en línea hacia lo que es una verdadera sostenibilidad en los ecosistemas en distintas regiones. Yo con esto doy por terminada mi moderación. Agradezco la posibilidad de haber estado aquí con Mónica, con David y Santiago, al Consorcio Agroecológico, y doy el paso para dar el cierre formalmente a nuestra querida amiga Cecilia Mendiola, a nombre del Consorcio Agroecológico. Adelante, Ceci, muchas gracias. Gracias, Patti. Gracias a cada uno de ustedes, Mónica, David, Santiago. Realmente ha sido una experiencia realmente fabulosa escucharlos a todos ustedes y aprender tanto, ¿no?, y recibir tanta información. Yo pienso que este será el primero de muchos conversatorios que mantendremos el próximo año, porque el movimiento agroecológico siempre está abierto a escuchar, a aprender y a proceder a aplicar lo que aprende, ¿no? Y nos han dado muchísima información que tenemos que discutir, y sobre todo de una forma sumamente didáctica. Yo creo que unirnos, conversar y dialogar es lo mejor que podemos hacer para poder ir avanzando hacia un objetivo común. Yo voy a tomar la última frase que se dijo, que dijo la doctora Messmer. Tenemos que decidir qué tipo de agricultura queremos. De acuerdo a todo esto que nos ha traído la pandemia, tenemos que discutir hacia dónde vamos en la agricultura. Y eso debe ser nuestra meta, ¿no? Y entonces esto realmente está contribuyendo enormemente hacia esa discusión, que seguramente el próximo año la vamos a continuar. En nombre del Consorcio Agroecológico, les doy las gracias a cada uno de ustedes, a Patricia especialmente por haber hecho tan maravillosos contactos, ¿no?, de haber conseguido a la doctora Messmer, a David, al Ministerio del Ambiente, que ha colaborado mucho con nosotros en estas discusiones, a Santiago Pastor, que siempre está al tanto y apoyándonos con su conocimiento y toda la información que maneja, y a todos ustedes por haber participado. Este conversatorio estará en el Facebook del consorcio para el uso y difusión de todos los que quieran transmitirlo y retransmitirlo. Así que agradeciéndoles y deseándoles unas fiestas navideñas y Año Nuevo llenos de tranquilidad, de paz y de salud. Nos despedimos hasta el próximo webinar. Muchas gracias, adiós. Chao, muchas gracias.
Ya hemos terminado la transmisión en las redes de Facebook y están en sala. Listo. Bueno, gracias a todos. Un gusto verlo, Gracias. Santiago, otra vez, después de tiempo. Igual, que estés bien. Patricia, gracias. Cecilia, igual. Doctora Mesmer. Gracias David, te agradezco mucho realmente tu participación. Nos Listo, encontraremos nos el encontramos próximo en otra año. oportunidad. Así es. Chao, nos vemos. Bueno, adiós.